Hoy, hermanos, estoy pues contento. Primero porque tengo vida. De verdad que hoy, en estos tiempos, vivir un día más es algo que hay que agradecer a Dios con todo nuestro corazón. En medio de tanta violencia, en medio de tanta pandemia, en medio de todo lo que hay, y estar vivos, estar con salud, respirando por nuestra propia cuenta, es bueno darle gracias a nuestro Dios. Y bueno, también estoy contento, hermanos, porque el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de mensajes. Nos vamos a embarcar, hermanos, en esta nueva serie de mensajes que he titulado Conociendo a nuestro maravilloso Dios. Conociendo a nuestro maravilloso Dios. Y, amados hermanos, mediante esta serie vamos a conocer las virtudes, vamos a conocer las perfecciones, vamos a conocer las excelencias, los atributos de nuestro Dios. Todos los que pues están aquí creo que ya tienen noción de qué son los atributos de Dios porque tenemos un curso. Pero, ¿sabe? Me di cuenta que no es suficiente, en verdad, tomar un curso de los atributos de Dios. Yo creo que continuamente debemos estar aprendiendo de nuestro Dios, ¿ok? Entonces, por eso, hermanos, yo estoy muy contento por el hecho de que nos dé Dios esa bendición de iniciar esta serie conociendo a nuestro maravilloso Dios. Y yo espero también que me dé la oportunidad de terminar, la verdad, a cada uno de nosotros, que Dios nos dé esa oportunidad. Bien, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de estos estudios? ¿Qué propósito tengo, no? Yo me preguntaba, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero llevar a la iglesia de Dios con esto? Y sabe, el propósito que tengo es que, en primer lugar, usted conozca a Dios para que así como iglesia podamos darle una mejor adoración a nuestro Dios. Así que eso vamos a hacer este día y durante esta serie. Y entonces vamos a iniciar. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 al 24? Jeremías 9, 23 al 24. Y otro hermano que me ayude a buscar Oseas, capítulo 6, verso 6. Y otro hermano que me ayude a buscar Juan 17, 3. Todos vamos a tener Jeremías 9, 23 al 24. Y solo dos hermanos me van a ayudar con Oseas 6, 6 y otro hermano con Juan 17, 3. Gracias. Javi nos va a ayudar con Oseas y otro hermano con Juan 17, 3. Pero todos vamos, gracias Estelita, pero todos vamos a estar en Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, y vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para así leer las Sagradas Escrituras. Y para efecto, hermanos, de los versículos que se ponen en la transmisión, todos los voy a estar usando de la Reina Valera, con excepción de un versículo. ¿Ok? ¿Estamos entonces, amados hermanos? ¿Sí? Lea conmigo fuertemente, así como con gozo. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice, así dijo ¿quién? Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, o yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, o dice Jehová. Ahora escuche Oseas 6:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Ahora escuche qué dice Juan 17:3. Amén. ¿Verdad? Bien, pues estos 3 versículos que hoy hemos leído nos hablan de conocer a Dios. Y por eso este primer tema que vamos a compartir el día de hoy se llama ¿por qué es importante conocer a Dios? Y vamos a meditar en él, pero antes oramos a Dios. Amado Padre, permite que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Preparo mi corazón, Padre, para que sea buena tierra. Preparo mi corazón, Señor, para que reciba la semilla de tu palabra el día de hoy. Y preparo mi corazón, Padre, para que lo que hoy vamos a ver, Señor, pueda vivirlo, pueda, Señor, buscarlo con ansias en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. ¿Por qué es importante conocer la persona de Dios? ¿Por qué piensa usted? ¿Por qué piensa usted que es importante conocer la persona de Dios? Ahora, quiero compartirles que cuando hablo de conocer a Dios, no hablo de tener ese conocimiento pleno de Dios. Porque Dios, amados hermanos, es infinito. Y ningún hombre puede conocer a Dios en su plenitud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente finita. No podemos comprender. Es como si quisiéramos explicarle el internet, no sé, a una mosca. Quererle explicar, mira, así funciona el internet, si a veces ni nosotros mismos, ¿verdad? Lo entendemos cómo funciona. Entonces, hermanos, Dios es infinito. Y cuando hablo de conocer a Dios, hablo de esas cosas que Él ha revelado en su palabra. Hablo de sus virtudes, hablo de sus perfecciones, hablo de sus atributos, hablo de sus obras que revelan a nuestro Dios. Este conocimiento, por lo tanto, viene a ser limitado, porque el único que se conoce bien a sí mismo es Dios. Y Jesucristo, quien es Dios, conoce al Padre. Pero nosotros no podemos tener tal conocimiento. ¿Ok? Entonces, por eso digo que lo que vamos a ver durante todo este tiempo es un conocimiento de lo que Dios ya ha revelado a nosotros. Ahora, entonces, ¿por qué es importante conocer la persona de Dios? Vaya conmigo nuevamente al texto, ¿sí? No se aparte de ese texto porque ese texto está riquísimo en contenido. Jeremías 9, 23 y 24. Y dice la palabra de Dios, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en, subraye esa palabra, ahí, entenderme y conocerme. Subraye esas dos palabras, entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y luego dice, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? El Señor, o dice Jehová de los ejércitos, dice el Señor. Y luego Oseas 6:6 que leyó Javi dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, en primer lugar, hermanos, note esto. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Número uno, porque es la voluntad de Dios que nosotros tengamos entendimiento y conocimiento de Dios. Ahora, fíjese que algo hermoso. ¿Qué entendimiento quiere que tengamos Dios de Él? Ese entendimiento de que, pues, saber que existe, pues claro que no. Ese no es el conocimiento que Dios quiere que sus hijos tengan de Él. El conocimiento que Dios quiere que sus hijos tengan de Él es el conocimiento bíblico. Es el conocimiento que mediante el estudio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, hermanos, traigan a nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere. Ese conocimiento, llamémoslo así, intelectual, sí, pero basado en las Sagradas Escrituras y entendido por la iluminación del Espíritu Santo en nuestra mente. Si alguien ha leído la carta de Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 14, notará que el apóstol Pablo dice que él habla cosas espirituales. Y luego al final dice que pide que lo espiritual sea acomodado a lo espiritual. Y porque luego dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del espíritu porque para él, ¿qué dice? Son locura. Pero para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y Él es el que ilumina las verdades bíblicas para que nosotros tengamos un entendimiento. Entonces, ¿Dios quiere que lo conozcamos? Sí. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento bíblico que viene como consecuencia de estudiar, de meditar en las Sagradas Escrituras. Ok, entonces, es la voluntad de Dios. Ahora, igual Dios también quiere, no solamente que tengamos un entendimiento de Él, Dios también quiere que le conozcamos. Ahora, ¿de qué manera quiere Dios que le conozcamos? ¿De manera intelectual únicamente? Que tengamos el conocimiento correcto de Dios bíblicamente. ¿Eso es lo que Dios quiere? Sí, eso es lo que Dios quiere. Pero Dios quiere también que vayamos un poco más allá de ese conocimiento teórico. Y vayamos, hermanos, a un conocimiento, llamémosle así, que viene a consecuencia de relacionarnos con Dios, que viene a consecuencia de tener una amistad con Dios. Ese tipo de conocimiento y entendimiento quiere Dios
de nosotros, sus hijos. ¿Verdad? Porque ¿de qué serviría que yo les diga, hermanos, Dios es bueno? ¿Sí? Y tomo un versículo de la Biblia y les digo, hermanos, Dios es bueno. Y ustedes dicen, amén, sí, Dios es bueno. Pero si nos quedamos únicamente en ese conocimiento y no vamos más allá, como de relacionarnos con Dios, como de verificar si Dios verdaderamente es bueno, entonces no vamos a poder ir más allá. Y sabe una cosa, que la Biblia dice que nosotros debemos probar que Dios es bueno. Es decir, debemos experimentar que Dios es bueno. Mire, por ejemplo, Salmo 34:8. ¿Me ayudan, por favor, a buscarlo rápidamente? Alguien que sea veloz. Salmo 34:8. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Gustad. ¿Así dice? Y ved que Dios, ¿qué dice? Es bueno. Y en esta versión de la Reina Valera actualizada dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Entonces ve, conocimiento intelectual sí, pero también un conocimiento que viene por consecuencia de relacionarnos con Dios. Ahora, yo le preguntaría, ¿por qué Dios es bueno? ¿Qué puede usted decir en su propia experiencia que haya vivido y que diga, no, sí es cierto, Dios es bueno? La sanidad, la provisión, ¿qué más, hermanos? La vida, la esperanza, el consuelo. ¿Qué más, hermanos, de este lado? ¿Qué pueden decirme usted que Dios es bueno en su vida? La paz con la que vives. ¿Qué más? La salvación que disfrutas. ¿Qué más? La redención, la justificación. ¿Ve cómo es muy diferente a que yo sepa que Dios es bueno, a que experimente que Dios es bueno? Entonces Dios lo que quiere es, sí, conozcan que Dios es bueno, pero también vivan esa verdad, que Dios es bueno. Y esto, hermanos, este tipo de conocimiento que Dios quiere, a mí me desafió para que después de cada sermón yo les diga, esta es la aplicación de este atributo de Dios. Quiero que vivan este atributo de Dios. Entonces, Dios quiere que le conozcamos, ¿sí? Dios quiere que tengamos conocimiento bíblico, pero también ese conocimiento que viene a consecuencia de relacionarnos con Él. Bien, en segundo lugar, ¿por qué es importante conocer la persona de Dios? Volvamos otra vez al texto, ¿sí? Dice Jeremías 9:23 al 24, dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, y aquí está, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, ¿por qué es importante conocer a Dios?
Fíjese, porque conocer a Dios es el más grande y mayor privilegio que el hombre pueda tener. ¿Por qué? Porque Dios dice, si de algo te has de sentir orgulloso, o si algo te has de alabar, o si en algo te has de alabar, o te has de glorificar, es en esto, en conocerme y en entenderme. Porque conocer a Dios, amados, es el más grande privilegio que el hombre pueda tener. Por eso dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que dice, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestros antiguos hermanos pusieron a manera de declaración lo siguiente. En su doctrina, ellos preguntan, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta dice, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, yo tengo el privilegio, amados hermanos, de conocer lo que Dios ha revelado para mí, pero también tengo el privilegio de disfrutar de ese atributo o de esa característica o de esa gloria excelsa de Dios. Yo tengo el privilegio, ¿verdad?, de disfrutar de eso. Por ejemplo, como les decía, ¿Dios es bueno? Sí. Yo, como hijo de Dios, tengo el privilegio de disfrutar de esa bondad que Dios tiene para con nosotros. Pero también tengo el privilegio de haber sido elegido para conocer a Dios. Porque no crea que este privilegio es para todo el mundo, no. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y luego dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y amados hermanos, dice aquí que quienes conocen a Dios de esta manera personal es a quien el Hijo las quiera revelar. ¿Y saben por qué usted está aquí? Porque un día Dios recorrió el velo que cubría su mente. Dios lo sacó de las tinieblas en las que vivía. Dios le quitó ese embotamiento de su mente para que pudiese entender las verdades del Evangelio. Y por eso usted estamos aquí. Me apunto, ¿verdad? Yo primero. Por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios se reveló a nuestra vida y mediante su Santo Espíritu nos redarguyó de pecado y ahora nos ha llamado a su luz admirable. Y eso es un privilegio, porque yo voy a disfrutar de la vida eterna y de conocer a Dios en toda una eternidad. Y usted también. Por eso es un privilegio. Ahora fíjese bien. Entonces, es la voluntad de Dios que lo conozcamos. Es un privilegio conocer de Dios, pero también es importante conocer a Dios porque los que conocen a Dios dan la gloria de vida a su nombre. Mire nuevamente el texto. Jeremías 9:23 dice, así dijo el Señor, y aquí está lo que les quiero mostrar. No se alabe, es decir,
un sinónimo de alabarse es enorgullo. Eso, jactarse, gloriarse. Y entonces el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor. Ojo aquí. Fíjese que menciona 3 tipos de personas. El sabio, ¿quién más? El valiente, ¿y quién más? Y el rico. Y estas 3 personas y todo aquel que no conoce a Dios, hermanos, tienen una cosa en común. ¿Qué es? Gloriarse en sus logros. ¿Verdad que sí? Gloriarse en sus riquezas. Gloriarse en su fuerza, en su valentía. Y como consecuencia se dan gloria a sí mismos. Pero el que conoce a Dios, ¿qué hace? Si tiene una provisión en su vida, gloria a Dios, ¿verdad? Si tiene conocimiento bíblico, gloria a Dios. Es decir, no se queda con la gloria a Él, sino la gloria es para Dios. Entonces, por eso es importante conocer a Dios, porque el que conoce a Dios da la gloria de vida a su nombre. Pero hay algo más triste todavía, hermanos, del que no conoce a Dios. Aparte de gloriarse en sí mismo, también hay veces que le da la gloria a las cosas. Da su adoración a las cosas. Por ejemplo, da su vida por las riquezas. Da su vida por el dinero. Da su vida, su tiempo y todas sus energías por acumular ese dinero. Y como dice la palabra de Dios, es su ídolo. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener dinero, sino estoy hablando de idolatrar esas cosas. Pero algo más, quien no conoce a Dios, no solamente da la gloria a ese tipo de fetiches, de ídolos, etcétera, sino que también quien no conoce a Dios da la gloria a las cosas creadas, a las estrellas, al sol, a la luna, a las ranas, a los elefantes, a los changos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque no conoce a Dios. Pero mire qué bendición que usted y yo tenemos el conocimiento de Dios. Y por eso tratamos de dar la mejor alabanza, la mejor gloria a nuestro Dios. Y si usted se ha fijado y se ha notado en nuestros cantos últimos de hace un año para acá, no están tanto enfocados en el hombre, sino están enfocados ¿en quién? En Dios. Porque ¿quién es digno de alabanza? Solamente Él. ¿Por qué no remolineamos? ¿Por qué no brincamos aquí? Porque la alabanza no es para nosotros. La alabanza ¿para quién es? Es para Dios. Por eso venimos aquí a dar más que a recibir, porque hemos comprendido que la gloria, la honra, la alabanza, el honor es para Dios. Pero eso solamente viene cuando uno conoce a Dios.
Y es más, hablando de la adoración, si usted va al libro de Apocalipsis, lee todos los episodios de de adoración, no hay ninguno que haga referencia al ser humano. Todos hacen referencia al Dios eterno. Entonces, por eso es importante conocer a Dios para darle la gloria debida a su nombre. ¿Ok? Entonces, 3 cosas. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Y esta debería ser más que suficiente, porque es la voluntad de Dios que tú y yo lo conozcamos. Porque deberíamos nosotros conocer a nuestro Dios. Bueno, porque conocer a Dios es el más grande de los privilegios que tú y yo tenemos como cristianos. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Porque los que conocen a Dios dan la gloria debida a su nombre. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, hermanos, de conocer a Dios? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vaya conmigo a Proverbios 9:10. ¿Me ayuda? Ayúdenme a leerlo, hermanos. Involúcrese en esta prédica. Proverbios 9:10. ¿Qué dice, mis amados? ¿Quién me ayuda? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Otra vez, Sael. ¿Cuál es el principio de conocer a Dios? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es? El temor de Dios. Pero ¿será un temor de espanto? Un temor reverente, ¿verdad? Ahora fíjese que hablando en la vida cristiana es muy triste notar que la mayoría de los que se dicen cristianos en nuestros días no tienen casi nada de temor de Dios. Y su relación es así, mire, es así como si estuviesen relacionándose con un Dios tan humano, permítame usar esta expresión, como si fuera su cuate, por así decirlo. Así se dirigen a Dios. Pero no, Dios sigue siendo Dios. Y aunque Él es, amados hermanos, nuestro papá, nuestro amigo, Él sigue siendo Dios. Y nosotros debemos ser respetuosos de su persona. Entonces, un beneficio es que tenemos un temor reverente de Dios. Igualmente, quienes conocen a Dios, y esto me gustó, perseveran en tiempos de prueba. Quienes conocen a Dios perseveran en tiempos de prueba. Salmo 9:10. ¿Alguien me ayuda? ¿Sí? De este lado ahora. No guarde su Biblia. Salmos 9:10. Yo sé que a veces, ¿verdad?, lo voy leyendo de aquí, pero yo quiero que también usted en su Biblia lo subraye. Salmo 9:10. ¿Qué dice, hermanos? Rafita, ¿lo tienes? Salmo 9:10. A ver, otra vez, hermanito. Hermano Jorge. ¿En ti? Fíjese, nuevamente vamos a leerlo porque subráyelo. Esto es muy importante en su Biblia. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sí? Amados, ¿la vida cristiana es fácil? ¿Es estar en un lecho de rosas? ¿Es ser exento de los conflictos, de los problemas del mundo? ¿Es ser exento de la muerte? Pero dice aquí que los que confían, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y por eso digo, quienes conocen a Dios, perseveran en Dios aún en tiempos de prueba. Es decir, no se enojan con Dios, no le reclaman a Dios, ¿verdad? No se le ponen al tú por tú a Dios, sino ¿qué hace? Confían, confían, confían. Ahora, no solamente en cosas difíciles, sino aún en lo cotidiano. Por ejemplo, Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Las cosas que está mencionando aquí eran la base de la economía antigua, la agricultura. Imagínese que siembre un campo de higos y que le caiga plagas. Y usted invirtió dinero ahí. Imagínese que planta una viña y no da fruto. Imagínese que tiene usted un campo de árboles de olivo y no den fruto. Imagínese que a sus ovejas que tenga les viene una plaga y mueren todas. Sus vacas se mueren porque no hay alimento. ¿Qué hace? Dice este hombre de Dios, con todo, o sea, que pase todo eso, dice, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En tiempos modernos en los cuales vivimos, ¿cómo sería? Aunque no haya salud, aunque no haya economía, aunque no haya qué comer, ¿qué dice? Con todo, yo me alegraré en el Señor. ¡Qué desafío tan grande! Pero ¿por qué se alegra en el Señor? Porque le conoce y porque confía en que Dios le proveerá. Pero el que no conoce a Dios, ¿qué hace? Se desespera. Es horrible. Pero Dios dice que el que conoce a Dios, el que le conoce, confiará en medio de las pruebas. Permanecerán firmes en medio de las aflicciones. Entonces, esos son los beneficios de conocer a Dios. Temor, y yo podría mencionar muchos, pero creo yo que ese es el principal, el tener temor de Dios. También, hermanos, el confiar, el perseverar en medio de las pruebas. Tener también un concepto adecuado o alejarse también del pecado. Todas esas cosas son a consecuencia de conocer a Dios. Ahora, ¿cuáles son los peligros de no conocer a Dios? ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, así como hay N de beneficios de conocer a Dios, así también hay consecuencias devastadoras de no conocer a Dios. Primero, quienes no conocen a Dios corren el peligro de humanizar a Dios.
El Salmo 150, 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Está hablando Dios. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, cuando hay ausencia del conocimiento del Dios verdadero, el hombre se forma sus propias opiniones de Dios y crea su propia versión de Dios y crea su propio Dios a su imagen. Y esto siempre resultará en una visión deformada de Dios. Y por ello tenemos hoy tanta idolatría. Bueno, desde siempre, ¿no? Estaba leyendo un pasaje del libro de Éxodo. Moisés va a la montaña porque Dios lo llama a que vaya y esté con él. ¿Y qué cree? Abajo se arma un pachangón. Toda la gente le da sus alhajas a Aarón, hermano de Moisés, para que les haga un ídolo, imagínense. Y luego Aarón, yo no entiendo eso, ¿eh? Pero luego Aarón, fíjese, hace un becerro de oro. Y cuando hace ese becerro, le dice a la nación de Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Israel dice, sí, vamos a adorarlos. Y al otro día, hermanos, tempranito se levantaron, hicieron una pachanga. Porque estaban creyendo que adoraban a Dios. Y Dios se enojó. Y Moisés también se enojó. Y hasta rompió las tablas. ¿Se acuerda de ese episodio? Entonces, amados, quien no conoce a Dios tiene una visión deformada de Dios. Y Dios no quiere eso para su iglesia cristiana Renovación. Dios quiere que aunque sea poquito, pero tengamos conocimiento de Él. Tengamos una noción bíblica de quién es Dios. Igualmente, hermanos, quienes no conocen a Dios normalmente tienen una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Y quien no practica esas cosas, esos pecados, le llaman anticuado, retrógrado, apartado, raro. Pero ¿por qué esa persona se aparta del pecado? Porque tiene un conocimiento de lo que es pecado. Pero el que no, pues hasta aplaude, dice Romanos capítulo 1, ¿no? Hasta les aplaude. Pero Dios, amados hermanos, quiere que como iglesia evitemos ese peligro de ser indiferentes, apáticos hacia el pecado. Y aquí podría hablar mucho, hermano, pero no quiero hacer énfasis en esto. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio, les da de verdad una exhortación tremenda. ¿Por qué? Porque no habían velado correctamente, no habían tenido esa precaución de conocer a Dios y como consecuencia, pues habían hecho cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Imagínense tanto así que había entre ellos un hombre que tenía como mujer o se metía con la concubina de su papá o con la mujer de su papá. Y luego, ¿qué decir también? Habían pervertido la Santa Cena, ¿se acuerdan? Todo eso.
Y Pablo los reprende duramente. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene conocimiento de Dios, piensa que Dios va a aguantar todo. Pero no, hermanos. Debemos tener temor de Dios. ¿Ok? Y por último, y creo yo que, bueno, todos son peligrosos. Quienes no conocen a Dios corren el peligro de muerte eterna. ¿Por qué digo esto? Mire, en Hechos, capítulo 17, versículos 29 al 31, el versículo que leímos en el estudio Conociendo el glorioso evangelio de Cristo, dice: siendo pues, Hechos 17, 29 al 31, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjese, por un lado, conocer a Dios es el mayor de los privilegios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. Pero por el otro lado, el apóstol Pablo dice: el Dios verdadero, único, no está hecho de oro, de plata, de piedra o escultura de arte o cualquier otra cosa de imaginación de los hombres. Pero ese Dios que desea ser conocido también dice: pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de nuestra ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve? No es una opción. No es si quieres. Porque Dios es soberano y dice, manda que se arrepientan. ¿Por qué manda que se arrepientan? Para que tengan vida eterna. Y dice él, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ve, entonces, si alguien no quiere conocer a Dios, está en peligro de muerte. ¿Y qué decir de Romanos, capítulo 1, del verso 18 en adelante? Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón se entenebreció. Entonces, amados hermanos, el peligro más grande que corremos como seres humanos de no conocer a Dios es la muerte eterna. Pero el gozo más grande que el hombre puede tener es conocer a Dios y disfrutar de Él por una eternidad. Así que, amados hermanos, qué bendición que usted y yo estamos aquí aguantando una hora a este Señor que les está hablando de Dios, pero también tiene la bendición de estar conociendo las Sagradas Escrituras y la voluntad de Dios. Porque esto que les he hablado, aunque son mis palabras las que están saliendo de mi boca, pero son tomadas de las Sagradas Escrituras para que nosotros nos enfoquemos en conocer más y más y más a nuestro Dios. ¿Con qué propósito? Como dije, con el propósito de adorarlo mejor, servirle mejor, caminar con Dios. Amén.